Ya hay 26 alumnos jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo, perdón? Buenas tardes, digo. Hola. Voy a den un mensaje más y vayan buscando viscosidad. ¿Ya ubicaron el tema? Viscosidad. En 2 minutos estoy, jóvenes.
Bueno, jóvenes, se reciben bien señal e imagen, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero. ¿La pizarra? Sí, se ve muy bien. Sí, se ve. Bueno. Bien, vamos ahora. Bien, bueno, jóvenes, vamos a ver hoy una de las propiedades más importantes de los fluidos. Bien, que es la viscosidad. Viscosidad. Que se simboliza con la letra griega mu. Mu. La viscosidad, que se simboliza con la letra griega mu. Entonces, para la viscosidad dinámica, ahora vamos a ver de qué se trata. La viscosidad dinámica. Bien, bueno, para entender el concepto de viscosidad nos vamos a apoyar en una experiencia, la experiencia de Couette. La experiencia de Couette. ¿Qué hizo Couette? Bueno, Couette tomó un fondo fijo y luego puso una pequeña capa de fluido y en la parte superior puso una placa así. Bien, y a esta placa, a esta placa, Couette le aplicó una fuerza, aplicó una fuerza así. Y la placa tiene una superficie omega. O sea que por acción y reacción se genera una tensión tangencial distribuida en toda la placa, una tensión tangencial tau, que es la fuerza dividida el área. ¿Se entendió hasta ahí? Es muy importante que vayamos despacio para que se entienda el concepto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces aquí tenemos la tensión tau. ¿Y qué observó Couette? Couette observó de que si este era el líquido y esta altura es h, o sea, el espesor del líquido es h, entonces, y la ordenada I, y midió las velocidades, la velocidad U. Entonces se dio cuenta, midiendo, que la distribución de velocidades era así. En contacto con la placa había una velocidad U sub 0 y en el fondo la velocidad era 0. Y luego, a una altura I cualquiera, a una altura I, había una velocidad U. ¿Se entiende? Entonces, claro, y la distribución era lineal, o sea, esta era una recta. La distribución era lineal de velocidades. Entonces, por semejanza de triángulos, U0, fíjense, U0 es AH, como U es ahí. Entonces, de aquí uno puede despejar U, que vale U0 sobre H por I, ¿no es cierto? U0 sobre H por I. Y U0 sobre H es la tangente de este ángulo θ. Y U0 sobre H, esto es la tangente del ángulo θ. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, fíjense que esta es la ecuación de una recta
I igual M por X, donde M es esto. Solamente que este M ahora no es esta, sino que es esta. ¿Se entiende? Entonces, esta es la ecuación de una recta, donde aquí esto es como si fuera Y y esto es como si fuera X y esta es la pendiente de la recta. Entonces, con mayor pendiente la distribución será así, con menor pendiente la distribución será así. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que observó Couette, ¿no? Entonces, luego Couette se dio cuenta, en esta experiencia, si uno hace la derivada aquí, de U de I, es la derivada de U0 sobre H es una constante. Es U0 sobre H. Y Couette se dio cuenta de que tau, la tensión tangencial, era proporcional a U0 sobre H. Era proporcional a U0 sobre H o era proporcional a la derivada de U respecto de I. Entonces eliminó la proporción. ¿Qué significa proporcional? Ya lo hemos visto, que si esto aumenta, tau aumenta. O al revés, si tau aumenta, du de I aumenta. Es proporcional. Inversamente proporcional es cuando una variable A es igual a 1 sobre X. Esto es inversamente proporcional. Esta aumenta, esta disminuye. Inversamente proporcional. Pero A igual a una constante K por X es proporcional. Esta aumenta, esta aumenta. ¿Qué falta determinar? El coeficiente de proporcionalidad. Entonces Couette se dio cuenta que el coeficiente de proporcionalidad que convierte esto en una igualdad era un factor mu por du a di. Era un factor mu al que llamó viscosidad dinámica. Y es una propiedad física del fluido. Bueno, después se dio cuenta, y en realidad pareciera que fue Newton el que generalizó, que si uno toma otra vez la placa, y este es el fondo, perdón, este es el nivel del líquido, y este es el fondo. Entonces, si aquí se genera un perfil de velocidades ya no lineal, sino con una ecuación cualquiera, y esta es la velocidad, U igual a U de I, se dieron cuenta que esto también era válido siempre y cuando el fluido sea newtoniano. Es lo que se llama un fluido newtoniano. ¿Y qué es un fluido newtoniano? Bueno, aquel que cumple con la condición de que tau es igual a mu por la variación de la velocidad respecto de I. El gradiente de velocidades, las tensiones tangenciales, son proporcionales a los gradientes de velocidades. Entonces aquí tengo la tensión tangencial y aquí tengo un gradiente. Un gradiente de velocidad. Un gradiente. ¿Qué es un gradiente? El cambio de la velocidad. ¿Se entendió, jóvenes? Amigos, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, tau es igual a mu por du a di. Tau es igual a mu por du a di. Bueno, ¿qué unidades tiene mu? Bueno, si uno despeja mu, será tau sobre du a di. ¿Cuáles son las unidades de la tensión? Pascal. Un pascal en el sistema, bueno, vamos a escribirlo. Fuerza sobre longitud cuadrado, extensión. Y la velocidad es longitud sobre tiempo y I es 1 sobre longitud. Esto se da con esto y al final esto queda fuerza sobre longitud cuadrado por tiempo. Extremos con extremos, medios con medios.
Entonces, las unidades de mu serán iguales a fuerza sobre longitud cuadrado por tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí que no se entiende. Sí, ingeniero. Bueno, y ahora, en el sistema MKS, metro, kilo, segundo, unidades de fuerza, newton, unidades de longitud, metro cuadrado, unidades de tiempo, segundo. ¿Y esto qué es? Es un pascal por segundo. O sea, en el sistema MKS, mu tiene unidades de pascales por segundo. Y en el sistema CGS será unidades de fuerza, dina, unidades de longitud, centímetro cuadrado, segundo. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Bien. Ahora, a esta unidad, también acá podemos ir un paso adelante. Si ustedes quieren, aquí podemos ir un paso adelante para ir a unidades fundamentales. Fíjense, en vez de fuerza ponemos masa por aceleración por 1 sobre longitud cuadrado por tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esto nos queda masa sobre longitud sobre tiempo. Entonces en el sistema MKS será kilos. Ah, señor, ha habido una actualización de la pizarra. Ahí está, ha habido una actualización de la pizarra y ahora es que están ahí, ¿no es cierto? ¿O apagué todo? Sí, ingeniero, estamos acá, ingeniero. Sí, ingeniero, estamos aquí. Aquí. Ya. Entonces, kilos por metro sobre segundo. Kilos masa por metro segundo. O aquí sería gramos masa por centímetro por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, y a esto, jóvenes, a esta unidad se la llama poise. Se escribe poise y se pronuncia poise. Bien, y a esta unidad se la denomina Poiseuille. Se pronuncia Poiseuille y se escribe Poiseuille. Bien. ¿Estamos? Entonces, un Poiseuille son 10 pois, porque si ustedes se fijan de aquí, hacemos la transformación y me queda que un Poiseuille son kilómetros segundo por metro, un kilo son 1000 gramos por un metro son 100 centímetros por un segundo. ¿Listo? Entonces, esto se va con esto y este se va con este. Y estos dos ceros se van con estos dos ceros. O sea, esto es 10. O sea que, conclusión, un Poiseuille, un PL, es igual a 10 pois. Esto es PO. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Bueno, ahora la viscosidad, como todas las propiedades físicas de los fluidos, no es un valor constante. La viscosidad es una función
de la presión y de la temperatura. Bien, entonces, a presión atmosférica, como la mayoría de los procesos, entonces vamos a empezar, vamos a dividir esto en dos. Por un lado están los líquidos y por otro lado están los gases. Bueno, en los líquidos, la mayoría de los procesos, ¿cómo se dan? A presión constante. Bien, entonces en los líquidos, en general, P es constante. ¿Igual a cuánto? La presión atmosférica. Bien, es igual a la presión atmosférica. Bien. Bien. Igual a la presión atmosférica. Entonces, si uno grafica mu con T, como tienen en el apunte, se van a encontrar que a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Y esto es muy simple. Si ustedes toman un aceite lubricante, ¿no? Van a ver de que el aceite, cuando hace calor, la temperatura está en 30 grados, es mucho menos viscoso, ¿no? O sea, es mucho más delgadito, si ustedes quieren, es menos viscoso. Pero si lo enfrían, lo meten al refrigerador, ¿no? Se transforma en algo prácticamente puede convertirse en un semisólido. Entonces, en un líquido, como los aceites lubricantes, por ejemplo, la viscosidad disminuye con la temperatura, ¿no? Disminuye con la temperatura. Por eso es que en muchos lugares se usan inclusive anticongelantes, ¿no? Justamente para evitar ese problema. Ahora, en los gases, jóvenes, la viscosidad es una función necesariamente de la presión y la temperatura. Pero aunque parezca increíble, en los gases la viscosidad aumenta con la temperatura. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué aumenta? En los líquidos, mu disminuye con la temperatura. Disminuye con T. ¿Y por qué aumenta con la temperatura? Por la teoría cinética de los gases, ¿no? Si ustedes tienen los gases, son moléculas que están en movimiento, ¿no? Están en movimiento y están colisionando entre sí, ¿no? Por la teoría cinética de los gases. Ahora, cuando aumenta la temperatura, la energía interna de esas moléculas aumenta y por lo tanto, ¿qué sucede? Al aumentar la temperatura, las colisiones aumentan y al aumentar las colisiones, la fricción, porque la viscosidad es un indicador de la fricción. Mayor viscosidad, mayor fricción, mayor oposición al movimiento. Menor viscosidad, menor fricción. Entonces, si aumenta la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta, la energía cinética aumenta y por lo tanto las colisiones aumentan. El nivel medio de colisiones aumenta en el tiempo. Entonces, al aumentar las colisiones, se hace más difícil que el fluido pueda desplazarse, porque las partículas están preocupadas en chocar entre sí, entonces no avanzan, ¿no? Entonces aumenta la viscosidad con la temperatura. Y por supuesto, también aumenta con la presión, ¿no? Si yo le meto presión a esto, lo que estoy haciendo es poniendo una molécula más próxima a la otra y por lo tanto la viscosidad aumenta. Y también en el líquido, jóvenes, mu aumenta con la presión. ¿Se entendió la dependencia y la diferencia entre líquidos y gases? Entendible, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ahora, todos los ejemplos de fluidos newtonianos, el agua y el aire. Entonces, ¿cuáles son los fluidos newtonianos? Un fluido, líquido o gas, no importa, un fluido es newtoniano
si cumple con la condición de que tau se puede expresar como mu por el gradiente de velocidades, ¿no? Tau se puede expresar como mu por el gradiente de velocidades. Y ese es un fluido newtoniano. Bien. Ahora, no todos los fluidos son newtonianos. Ejemplos de fluidos newtonianos, el agua, como líquido, y el aire, que son los fluidos más, la mayoría, o agua o aire, pero también son los aceites lubricantes. Ahora, hay otros fluidos, por ejemplo la mayonesa, por ejemplo la sangre, por ejemplo el ketchup, que son fluidos. Por ejemplo, la mantequilla con cierta temperatura deja de ser sólido para pasar a ser un fluido. Ya no son newtonianos, no cumplen con esta relación. Entonces, ¿y con qué cumplen? Bueno, con otra ecuación. Entonces aparecen lo que se llaman fíjense, si uno grafica tau con du de i, hay alguien con el micrófono abierto. Si uno grafica tau con du de i, fíjense, esto es i, vamos a geometría analítica, igual, esto es m, la pendiente, y esto es x, es la ecuación de una recta. O sea, si esto fuera y con x, sería una, y la tangente de este ángulo es la pendiente. Entonces esto es una línea así, donde mu es la tangente, si esto es tita, la tangente de este ángulo es igual a mu. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si el líquido es poco viscoso, fíjense, yo aplico una tensión tau 0, y esto me produce este gradiente para un líquido, y para este otro me produce un gradiente mucho mayor. Entonces, este es un líquido con viscosidad mayor y este es un líquido con viscosidad menor. O sea, lo que hace la viscosidad es tener una recta cada vez de mayor pendiente. ¿Se entendió la interpretación geométrica? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, si ahora graficamos nuevamente tau con du de i, si esto es una recta, se dice que el fluido es newtoniano cuando pasa por el origen. Pero yo podría tener una recta que no pasa por el origen, es decir, tener una recta del tipo I igual a B más M por X. O sea, sería tau igual a tau 0 más mu por du de I. Entonces tengo una ordenada al origen, tau 0, pero que es paralela a esta. Y esta es paralela a esta. Cuando hay una ordenada al origen, se dice que uno tiene un plástico de Bingham. ¿Estamos de acuerdo? Un plástico de Bingham. Bien. Ahora, si en realidad tengo una ecuación del tipo tau igual a mu por du de i, y esto lo tengo elevado a una cierta potencia, por ejemplo, i igual a por x cuadrado. Si yo grafico i igual a x cuadrado, ¿cómo es la ecuación? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si grafico ahora i igual a por raíz de x, ¿cómo es la ecuación? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, si el exponente es mayor que 1, voy a tener una cosa así.
Y si el exponente es menor que 1, voy a tener una cosa que es así. Esto es lo que se llama un líquido pseudoplástico. Y esto es lo que se llama un fluido dilatante. ¿Se entendió el concepto? Y bueno, abajo en el apunte tienen distintas expresiones y aproximaciones para interpretar la relación entre tau 0, entre tau y du de i. Entonces, resumiendo, el fluido puede ser newtoniano o no newtoniano. Si es no newtoniano, puede ser un plástico de Bingham, un líquido pseudoplástico o dilatante, dependiendo de cómo sea la ecuación entre tau y mu de u de i. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta aquí? Ahora, si ustedes recuerdan de resistencia y materiales y toman la barrita famosa en la que uno hace el estudio del comportamiento, la ley de Hughes, ¿se acuerdan de la ley de Hughes? Uno toma una barra, ¿no es cierto?, de longitud L0 y le aplica una carga F, y aquí tenemos un área omega. Entonces yo tengo una tensión sigma que vale F sobre el área. Bueno, y esto se alarga un delta L sobre 2, y aquí se alargará otro delta L sobre 2, ¿no es cierto? Un delta L sobre 2 y un delta L sobre 2. Bueno, si uno grafica la relación sigma epsilon, siendo esto delta L sobre L y esto F sobre omega, uno obtiene un comportamiento que es así, una recta, luego tiene lo que se llama alcanzar la tensión de fluencia y luego tiene hasta alcanzar la tensión de rotura. ¿Se acuerdan de resistencia y materiales, no es cierto? ¿Sí o no? Y la tangente de este ángulo, jóvenes, para esta recta, la tangente de θ, es el módulo de elasticidad de Young. Entonces, otra vez, la ecuación de esta recta, ¿cuál es? Es sigma igual a E por epsilon. Es lo que se llama el comportamiento lineal. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Lo llevaron a resistencia y materiales o no? Sí, ingeniero. Sí, sí. Sí. Si uno carga y descarga, cuando uno carga y descarga, el régimen es lineal, porque cumple con esta ecuación que es una recta, pero también elástico. Elástico. ¿Qué significa elástico? Que uno carga y descarga. Uno carga y descarga. Es un resorte que siempre funciona como un resorte perfecto. No acumula deformaciones. Ahora, si yo cargo y descargo y tengo esta deformación y cargo y descargo y cargo y descargo y voy acumulando deformaciones, el comportamiento es plástico. Pero si yo cargo y descargo, cargo y descargo, y no acumulo deformaciones, el comportamiento es elástico. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Entendió. Entonces, ahora, en el caso de un fluido, tendremos tau y du de i. Vamos al fluido. Si ahora yo cargo y descargo con un ciclo de histéresis de este tipo, así, cargo y descargo, se dice que el fluido, si el proceso de carga y descarga tiene este ciclo, el fluido es tixotrópico. Y si ahora yo cargo y descargo así, cargo y descargo, el proceso es riopético.
¿De acuerdo? Y si fuera lineal, ¿cómo sería? Hay que tener pulso para dar clases con pizarrón digital, ¿ah? Si ahora cargo y descargo en la misma línea, el fluido es elástico. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, ahora vamos a definir una magnitud derivada de la viscosidad, que es la viscosidad cinemática. Cinemática. Donde la viscosidad cinemática nu, de la letra griega nu, es igual a mu sobre rho, siendo la más específica rho. Bien, esto es lo que se llama la viscosidad cinemática, mu sobre rho. Bien, bueno, y ahora si ustedes se fijan aquí, ¿qué unidades tiene nu? Es mu, kilo sobre metro segundo, por la masa, que es kilo sobre metro cúbico. Este con este se va y me queda metro cuadrado sobre segundo. Las unidades de nu son metro cuadrado sobre segundo o en el sistema CGS centímetro cuadrado. Es un coeficiente de difusividad. Coeficiente de difusividad. Todos los coeficientes de difusividad tienen unidades de metro cuadrado sobre segundo, longitud cuadrado sobre tiempo. Bien, ¿y qué es lo que difunde la viscosidad cinemática? Fíjense, si ustedes toman la cantidad de movimiento, P, vale masa por velocidad. Bien, si ahora escribimos la masa como ρ es igual a masa sobre volumen, esto implica que la masa es ρ por B. Entonces la cantidad de movimiento se puede escribir como ρ por B por la velocidad. Y si ahora uno hace la variación de P respecto del tiempo, será la fuerza. Y esto va a ser igual a ρ a la variación respecto del tiempo de ρb por B. ¿De acuerdo? Entonces, tau, que es igual a mu por du de I, pero tau es fuerza sobre área. O sea, si ahora hago fuerza sobre área, hago d ρb por B por sobre área dt es igual a tau, que es igual a mu por du de I. Entonces, fíjense, jóvenes, que si ahora yo divido por ρ ambas ecuaciones, esto se va con esto y esto de acá termina siendo tau igual a nu de u de I. Aquí es tau sobre ρ, ¿no? Y esto es la difusividad de la cantidad de movimiento por unidad de volumen. La difusividad de la cantidad de movimiento por unidad de volumen. O sea que nu difunde cantidad de movimiento. Difunde cantidad de movimiento. Esto es muy importante que se entienda. En otras palabras, disipa cantidad de movimiento. Es decir, si ustedes aquí reciben 100 unidades de cantidad de movimiento, producto de la viscosidad, aquí puedo tener 10 unidades de cantidad de movimiento. Y en el proceso hay un proceso difusivo. Bueno, ese proceso difusivo depende esencialmente de nu, de la viscosidad cinemática. ¿Se entendió?
¿Se entendió o no se entendió? Entiendo, ingeniero. ¿Lo puede volver a repetir Sí. esa parte, la última, por favor? ¿Hasta dónde llegaste? Hasta difusión de viscosidad, esa parte no la entendí para abajo. ¿Lo del 100? Eso sí. Ya, a ver, pensá en que vos tienes 100 unidades de cantidad de movimiento. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, A ver, te voy a poner un ejemplo. Vos tienes 100 pesos en la mañana y durante el día vas gastando, ¿de acuerdo? Y terminas el día con 10 pesos. ¿Se entendió hasta ahí? sí, Ya. Vamos a suponer que solamente los gastaste en comer. ¿Bien? Entonces aquí te tomaste el desayuno, aquí te tomaste el almuerzo, aquí te tomaste una merienda. Entonces, para poder mantener tu energía, fuiste consumiendo alimento. Entonces, en este proceso, esta cantidad inicial que tenías se fue difundiendo. Y el elemento que genera, o sea, la propiedad física del fluido, que hace que se difunda más o menos, es nu. O sea que si aquí yo tengo 100 unidades de cantidad de movimiento, producto del proceso difusivo, voy a tener después 10. ¿Y de quién depende? De nu. Si nu es muy grande, va a haber una difusión muy grande. Si nu es muy pequeño, va a haber una difusión muy pequeña. ¿Se entiende? sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno, jóvenes. Lo mismo, aquí aparece un concepto muy importante que es el de flujo. El de flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo es, si ustedes tienen una superficie, el flujo de una cantidad de X que atraviese a la unidad de área por unidad de tiempo, no es otra cosa que dx a dt por unidad de área. Esto es flujo. Entonces, fíjense, el flujo de cantidad de movimiento será dp a dt por 1 sobre área. Pero ¿esto qué es? Es fuerza. ¿Y esto qué es? Tau. O sea que tau es flujo de cantidad de movimiento. Flujo es la cantidad de una magnitud X que atraviesa la unidad de área por unidad de tiempo. Si esa magnitud es P, tendremos dP dt sobre área, tau. ¿Y cuánto vale ese flujo de cantidad de movimiento? Fíjense, el flujo de cantidad de movimiento, que es la tensión, es proporcional a un gradiente de velocidades. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Se entendió. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Ahora podemos, por extensión, no se usa mucho en mecánica de fluidos, se usa sobre todo en transmisión del calor y en transferencia de masa, que no son temas que vamos a ver nosotros, se ven en otras materias, pero se usa el mismo concepto, difusividad, así como hay tau, es la difusión de cantidad de movimiento, hay la difusión de calor y hay la difusión de masa. Esto está dado por la ley de Newton, lo que acabamos de ver. Para fluido newtoniano es la ley de Newton. Esto está dado por la ley de Fourier y esto está dado por la ley de Fick. Y los principios, jóvenes, son los mismos. Son los mismos. Entonces, en el caso del calor, así como tengo P, yo hago dP dt
sobre omega igual a tau igual a mu por du de i, para el calor yo tendré el calor. Entonces, dq dt es la potencia por unidad de área, la densidad de potencia, es lo que se llama Q. Y esto será la difusividad del calor, el coeficiente de difusividad del calor, que no sé cómo está aquí en el apunte, con qué letra está. ¿Qué letra usan para el coeficiente de difusión del calor? Bueno, lambda. Y ahora fíjense que hay un gradiente. En vez de que sea la velocidad, ahora el gradiente va a ser dt a di. ¿Se entendió? Entonces tengo el calor. Calor por unidad de tiempo es potencia. Potencia sobre área es densidad de potencia. Y va a ser un coeficiente lambda por un gradiente de temperaturas. Bueno, ¿qué unidades tiene esto? Esto tiene vatio por metro cuadrado. Y esto tiene Kelvin por metro. De ahí salen las unidades de lambda. ¿Se entendió? Bueno, lo mismo para la masa. En el caso de la masa, uno tiene la masa. Entonces, la masa por unidad de tiempo es el caudal másico, ¿no? Por unidad de área, que es el flujo másico, y ese flujo másico es el coeficiente de difusividad por el gradiente, en este caso de la concentración. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay tres leyes, jóvenes. Tau, que es igual a mu por du de i, y ¿esto qué es? Difusión de la cantidad de movimiento. Esto es difusión de P. Y después tengo Q, que es lambda por dt de i. ¿Y esto qué es? Es difusión del calor. Y luego tengo J, que es d por dc de i, que es difusión de masa. Ley de Newton, ley de Fourier, ley de Fick. ¿Se entendió, jóvenes? Los principios son los mismos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, vamos ahora a la última propiedad física que interesa para mecánica de fluidos con ustedes. Lo que se llama energía superficial. Este es un concepto muy simple de entender y muy interesante. Si ustedes toman un líquido como este y toman esta molécula alejada de la superficie, se van a encontrar que está rodeada por todas estas moléculas. Entonces, claro, todas interaccionan de la misma forma y con simetría. Entonces, como hay simetría esférica, la molécula está en equilibrio. ¿Se entiende, no es cierto? Las fuerzas de atracción molecular son las mismas en todas las direcciones y por lo tanto la molécula está en equilibrio. Esta se compensa con esta se compensa con esta y así sigue. Pero si yo me acerco a la superficie, aquí hay lo que se llama una interfase. Por ejemplo, la interfase agua-aire. ¿Se entiende? Entonces, las moléculas de agua van a atraer a esta partícula así. ¿Se entiende? Y las moléculas de aire van a atraer a esta partícula así. Por supuesto, como las moléculas de aire no son iguales a las moléculas de agua, va a haber una resultante neta hacia abajo. ¿Se entiende, no es cierto? Que está descompensada, producto de
los diferentes niveles de atracción en la interfase. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, si yo quiero conformar la superficie, tendré que hacer un trabajo para conformar la superficie, que es fuerza por distancia. Entonces, la energía que tengo que gastar para vencer esta fuerza descompensada es lo que se llama energía superficial. Y por supuesto, es proporcional ¿a quién? A la superficie. Mientras más grande la superficie, más energía. Entonces, si quiero la igualdad, pongo el coeficiente, y esto es lo que se llama el coeficiente de energía superficial. ¿Qué unidades tiene? Bueno, unidades de energía sobre área. O sea, fuerza longitud, longitud cuadrado, o fuerza sobre longitud. Por eso también se llama coeficiente de tensión superficial, porque es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, si se expresa esto en Newton por metro, o Dina por centímetro. Y si quieren ir a las unidades fundamentales, será kilo por metro sobre segundo cuadrado por metro, y la unidad es kilo sobre segundo cuadrado. ¿Estamos? Bueno, las unidades más comunes son Newton por metro o Dina por centímetro. Por supuesto, el coeficiente de energía superficial o de tensión superficial es una función, este coeficiente sigma es una función de la presión y la temperatura. Y para P constante, por ejemplo, P igual a la presión atmosférica, esto implica que sigma es una función solamente de la temperatura. Y si uno grafica sigma con la temperatura, disminuye con la temperatura. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí. Los que estén interesados en... Bueno, hay una pequeña demostración para la formación de pompas de jabón. ¿Han visto cuando uno hace pompas de jabón, cuando está jugando con los niños? Pues se forman las pompas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Que se forma la superficie, la intercara, y hay una presión interior y una presión exterior, ¿no es cierto? Y se forman las esferitas, las pompas. Bueno, está la demostración en el apunte. Esto vale, la diferencia de presión, o sea, la presión interior, que tiene que ser mayor para que se forme la presión, la pompa, menos la presión exterior, es igual a sigma por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Siendo R1 y R2 los radios que definen la superficie. Entonces, en una esfera, R1 igual a R2 igual a R, entonces delta P vale 2 sigma sobre R. Pero si fuera una superficie cilíndrica, por ejemplo, entonces se tiene R1 es igual a R, y el otro R, R2 es infinito. Entonces, para una superficie cilíndrica, delta P es igual a sigma sobre R, porque 1 sobre infinito es 0 y queda 1. ¿Se entendió? Bueno, eso. Todo el otro detalle de la parte química, solamente para los que estén interesados en detergentes. No, para lo que vamos a ver, no, ahí. Hasta aquí llegamos. Con eso termina el capítulo propiedades físicas. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Bueno, listo, jóvenes. Listo, Inge. Entonces, la clase que viene, jóvenes, ubiquen en el apunte introducción al concepto de cavitación. Introducción al concepto de cavitación. Les pido, por favor,
que coordinen con sus compañeros de mecánica racional y de máquinas hidráulicas para que de una vez nos habiliten el aula. ¿De acuerdo? Porque es mucho mejor que demos clases presenciales. Agota este tema virtual realmente agota. Y yo creo que a ustedes los agota más que a mí. Intentemos que el próximo miércoles la clase sea presencial. De eso, ingeniero, nos respondieron de que se iban a comunicar con usted, que ya está dicho ya con el encargado del PI, y según dice que se van a comunicar con usted para que ya se está habilitando la aula. Bueno, está muy bien. En cuanto a mí me digan está habilitada, yo encantado voy a ir, porque así también voy y me tiro tomo aire, jóvenes. Eso de salir de la oficina y seguir en la oficina, para mí también es aburrido, no crean que es agotador. Y para ustedes yo entiendo que es mucho mejor la clase presencial, o prefieren virtual. No, está bien presencial. Presencial, ingeniero. Presencial. Entonces presionemos para que de una vez demos clases presenciales el miércoles. Si por cualquier motivo se sigue atrasando, el miércoles seguimos virtual, ¿ya? Porque no podemos atrasarnos, jóvenes. Bueno, hasta el miércoles, presencial o virtual. Estudien, por favor, estudien el capítulo 1, que ya está terminado. ¿De acuerdo? Ya, listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta luego. Hola, ingeniero. Buenas tardes.